La octava es la acumulación en contencioso administrativo y, concretamente, la acumulación de pretensiones y la acumulación de procedimientos, que son dos conceptos que no cabe confundir. La acumulación, en general, es una herramienta que debemos saber manejar y que es esencial por razones de economía procesal. Y digo que no se puede confundir acumulación de pretensiones y acumulación de procedimientos porque son dos mecanismos distintos. Hablamos de acumulación de pretensiones cuando se deduzcan en relación con un mismo acto impugnado varias pretensiones. Puede ser, por poner un ejemplo, una pretensión de anulación de un determinado acto administrativo a la que se suma una pretensión de que se declare una determinada situación jurídica, por ejemplo, el derecho al abono del precio de un contrato en materia de contratación administrativa, concretamente en impagos, y una pretensión de condena en costas. Hay, en ese tipo de supuestos, en el caso en concreto que estamos planteando, de anulación de una determinada resolución con reconocimiento de una declaración o de una situación individualizada y condena en costas, nos estamos topando con tres pretensiones diferentes. Eso es una acumulación de pretensiones. Y se acumulan pretensiones contra un mismo acto. No, insisto, acumulación de pretensiones, todo un bloque de pretensiones frente a un mismo acto, y acumulación de procedimientos es cuando tenemos varios recursos contenciosos administrativos con ocasión de actos, disposiciones o actuaciones que guarden alguna relación entre sí. Es decir, cuando estemos entre actuaciones que sean reproducción, confirmación o ejecución de otros, o exista entre ellos conexión directa. Es decir, por tratar de simplificarlo al máximo, acumulación de pretensiones cuando entablamos todo un conjunto de pretensiones individualizadas contra un mismo acto. Acumulación de procedimientos cuando nos topamos con distintos recursos administrativos contra distintos actos que guardan una conexión directa entre sí. Ahora, ¿cuándo cabe instar esta acumulación? La acumulación de pretensiones no entraña mayor problema que el saber plantearlas al amparo del artículo 34 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y generalmente no se plantea mayor disquisición sobre la posibilidad de plantear esa acumulación de pretensiones. Generalmente, es más, ni siquiera se hace indicación a ello en los escritos de demanda, sino que es simple y llanamente tenemos un acto que impugnamos y deducimos frente a él cuántas pretensiones deseemos. Ahí se produce la acumulación de pretensiones. Es un mecanismo que, como digo, hay que saber manejar, que se da en la práctica, pero se da en la práctica casi sin mayor mención a este mecanismo del artículo 34, ¿no? Es decir, de forma casi consensuada, ¿no? Es decir, no se llega a un nivel de solicitar la acumulación de pretensiones. No. Donde se solicita la acumulación es cuando hablamos de la acumulación de procedimientos. Por eso esa distinción entre ambos mecanismos. Porque cuando pedimos la acumulación de procedimientos, estamos pidiendo que varios procedimientos que guardan una conexión directa entre ellos se sustancien bajo un mismo cauce, bajo un mismo procedimiento. Ahí topamos con la acumulación de procedimientos y aquí es donde debemos ser conocedores de lo siguiente. Y es que, ¿qué ocurre en la práctica? Pues ocurre que generalmente nuestros órganos jurisdiccionales son muy reticentes a acumular procedimientos. ¿Por qué? Pues dicen las malas lenguas que es por cuestiones de estadística, por cuestiones de retribución variable de los jueces y magistrados. Bueno, puede ser o no así. La cuestión es que hay que ser muy cauto a la hora de acumular procedimientos porque lo que se pretende a la hora de acumular es lograr una mayor eficiencia procesal y evitar resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión.
Ahora, los jueces son muy cautos a la hora de acceder a la acumulación de procedimientos porque no siempre se cumplen ese requisito de existir identidad o relación directa entre actos, ¿no? Por eso, entre otras cosas, lo recomendable es instar la acumulación de procedimientos cuando efectivamente estemos tratando actuaciones o actos que guarden o que versen bien sobre el mismo acto o bien versen sobre actos que guardan una relación directa. ¿Qué actos guardan una relación directa? Pues como anticipaba hace unos instantes, aquellos que son reproducción, confirmación o ejecución de otros. Es decir, por ejemplo, una resolución que deniega la legalización de una determinada construcción es un acto denegatorio de esa legalización, pero a ese le puede seguir la orden de demolición de esa construcción. Uno y otro son actos que están estrechamente vinculados entre sí. De hecho, hasta en ocasiones se suelen, ambas pretensiones, la de denegación de la legalización y demolición, se suelen articular en ocasiones hasta en la misma resolución. Pasa que en muchas ocasiones no es así y llegan como un acto separado de negación de la legalización y otro acto separado de orden de demolición de lo construido. Como digo, se trata de dos actos que en contencioso administrativo bien se pueden acumular, aunque se trate de procedimientos distintos con diferente tramitación. Todo ello, como digo, al amparo de los artículos 37 y 34 de la ley reguladora.